Bueno, la charla de hoy como es la charla mensual, continuamos eh, desenvolviendo el origen dependiente. El origen dependiente es la médula del budismo y se llama así origen dependiente o origen codependiente porque demuestra de alguna forma, en su versión más simple, que sería lo que se llama el ida pachayata, que es la condicionalidad específica, que es porque surge esto, surge aquello, porque cesa esto, cesa aquello. En otras palabras, y puesto de un modo muy, muy simple, es que toda acción que ocurre aquí y ahora está siempre en relación a ciertas causas y condiciones. Cuando esas causas y condiciones desaparecen, su consecuencia pronta también desaparece. Esto que parece una obviedad, y cuando yo lo digo, nunca dejo de pensar, digo, claro, todo responde a condiciones, pero no es algo que estemos acostumbrados a observar de esa manera. Estamos acostumbrados a observar o a perspectivar la vida y nuestro funcionamiento mental desde un lugar personal. Es decir, si bien esto parece obvio, cuando esto choca con nuestra idea de yo o nuestra identidad, es donde entramos en conflicto, donde estos dos conceptos entran en conflicto. ¿Por qué entran en conflicto? Porque la idea de un yo o de un alma permanente, es decir, la idea de cualquier entidad permanente, implica que no hay dependencia, es decir, que no hay un origen dependiente, que no hay una causalidad. No es porque surge esto y surge aquello, o cesa esto, cesa aquello. ¿Por qué? Porque lo único que hay es un ser que es inmutable. Entonces no tiene condiciones. Al no encontrar condiciones es donde la visión se vuelve personal. Yo soy esto, ¿sí? Este es mi yo, esto es mío, esto es mi ser. Y esto genera todo tipo de problemas. Y sobre todo, debido a que eso está enraizado en la ignorancia, y cuando hablamos de la ignorancia, hablamos de la ignorancia de las cuatro nobles verdades, pero también hablamos de que esa ignorancia es que surge esta noción de yo. Y la palabra es noción de yo, la expresión es noción de yo, surge una noción de yo, una noción o una sensación vaga de que hay una identidad en algún lugar de lo que yo llamo yo, mi persona. Pero cuando nos indagamos profundamente y nos preguntamos, bueno, ¿dónde está ese yo? ¿Está en el cuerpo? ¿Está en la mente? ¿Está en lo que siento? ¿Está en lo que pienso? ¿Está en lo que percibo? ¿Es mi conciencia? Nos damos cuenta de que en realidad no podemos atrapar ese concepto de yo, que es simplemente un concepto que, debido a que hay ignorancia, ese concepto lo tomamos como realidad. Por eso el Buda dice que lo único en realidad que es real en sí mismo es el nirvana, que todo lo demás está dentro del grado de la ilusión, de algo que es aparente. Entonces nosotros creemos que hay un cierto grado de realidad, porque creemos, por ejemplo, que la forma corporal yo la puedo tocar y ese aparente grado de realidad es porque creemos que ese cuerpo tiene un cierto grado de permanencia, cosa que no es correcto porque el cuerpo está cambiando todo el tiempo. Sin explayarme mucho, en general la compañera de la ignorancia es siempre la avidez. La avidez, que es tanja, es la segunda noble verdad. Es decir, porque hay avidez es que hay causa para el sufrimiento. ¿Qué otra palabra podríamos usar para la avidez? Tanja, la traducción literal es sed.
Otras palabras que se utilizan para traducir tanja es anhelo, deseo, eh, bueno, avidez, ansia, y son todas palabras que en castellano tienen muchos matices diferentes. No es lo mismo desear que ansiar. No es lo mismo estar ávido de algo que anhelar algo. Sin embargo, las cuatro palabras que se usan para traducir anhelo, ansia, deseo o avidez, sí nos muestran algo muy que es común a las cuatro, que no estamos satisfechos con lo que pasa en el presente y por ende buscamos algo diferente. Yo anhelo significa que lo que anhelo no lo tengo en el presente. Si yo deseo algo, significa que no lo tengo en el presente. Si yo estoy ávido, significa que eso no lo tengo en el presente. Lo mismo con el ansia. Entonces, de por sí, ya estas traducciones de Tanja, lo mismo ocurre con la traducción literal que es la sed, es, de alguna forma, una situación que ya está engendrada, ya engendra el sufrimiento o la insatisfacción. Otras palabras para traducir tanja es, por ejemplo, la expectativa. La expectativa es de vuelta, el deseo de que las cosas ocurran de cierta manera. Otro matiz de tanja podría ser la exigencia. Yo me demando o le demando a la realidad o al otro que sea de cierta manera o que me dé algo que yo estoy esperando. Entonces nos empezamos a encontrar que la vida tiene un montón de caras y de matices. Hoy vamos a leer dos sutas, un fragmento de uno y después otro suta completo, que es el segundo, es particularmente interesante. Y nos damos cuenta entonces de que la avidez dentro del canon Pali, dentro digamos, de los sutas tempranos, la avidez también tenía otro tipo de traducciones. También la avidez se la traducía como pegamento, ¿sí? Porque es el pegamento, es lo que pega a los cinco agregados para que sigan funcionando. A la avidez también se la llama la costurera, porque es la que cose los puntos, por lo cual seguimos y continuamos viviendo. Es decir, que es la avidez lo que nos hace movernos en el mundo. Y así como les doy esas palabras, como traducción también les digo que hay matices. No es lo mismo en un lugar, por ejemplo, tanja que chanda. Por ejemplo, tanja es avidez, chanda es deseo. ¿Es lo mismo el deseo de meditar que el deseo de tomarse una cerveza? No. Si bien los dos son deseos, están encaminados para lugares diferentes. Entonces, chanda, dama chanda, el deseo por el dama, es un buen deseo. Y esto es muy importante porque es lo que nos lleva a practicar, es lo que nos lleva a seguir los preceptos, a ser generosos y, en este caso, cultivar la sabiduría. Es un deseo de alguna forma de trascender el mundo y de comprender la realidad tal cual es. Ese deseo no es igual que el deseo de comerse un helado, de ver una película. Otro matiz que podemos entender en ese sentido de diferencia entre chanda y tanja es que cómo nos damos cuenta que tenemos un deseo o que hay avidez por cómo reacciona la mente. ¿Sí? Vamos a suponer que uno tiene el deseo de, eh, supónganse, tomar un mate a la mañana y entonces se levanta, tiene ese deseo en la mente y cuando abre la alacena se da cuenta que no tiene yerba. ¿Sí? Y simplemente uno lo deja y se prepara un té sin ningún problema. Eso implica que en realidad el deseo que había era mínimo. Pero si uno se enoja con la situación, nos damos cuenta que había avidez. No es lo mismo el deseo de comer cuando uno tiene hambre, por ejemplo, que el deseo de comer cuando uno está lleno. Son dos situaciones diferentes. Esto es muy importante entenderlo porque, a ver, el Buda tenía hambre y cuando tenía hambre surgía el deseo de comer.
que no es lo mismo que la avidez por comer. Es decir, había un deseo de llenar su panza para poder vivir confortablemente, es decir, no enfermarse. Lo mismo si había que tomar una medicina, porque estaba enfermo, hay el deseo de curarse, pero eso no es lo mismo que estar ávido y cuando no ocurre algo hay una reacción obsesiva en la mente. Dicho esto, ¿cómo reconocemos la avidez? La avidez se puede reconocer de una manera muy práctica cuando nosotros sentimos que hay una contracción en la cabeza, o hay una contracción en la boca del estómago, o hay una contracción en la espalda, o tenemos la sensación de que las tripas se apretan, o que la cola se aprieta, ¿sí? O que hay una contracción de la mandíbula. Hay muchos signos de que la avidez está surgiendo en la mente. Hay respuestas físicas. Dentro del contexto que estamos viendo, que es el origen dependiente, la avidez es el quinto eslabón. Y como todo eslabón que nosotros vemos, siempre lo vemos en relación al eslabón anterior y el eslabón precedente. En este caso, el eslabón posterior es el apego, que es el que vimos en la charla anterior. ¿Qué era el apego? Todas las explicaciones y asociaciones que nosotros hacemos con respecto a algo que nos gusta o que no nos gusta, o que nos identificamos con eso. Esto, que es me gusta, no me gusta, yo soy eso, es la manifestación de la avidez. Cuando mi mente reacciona de una forma obsesiva, no, esto no me gusta, sacámelo, no lo quiero, o cuando me encanta esto, quiero más y quiero más y quiero más, o cuando me identifico con algo, yo soy eso, en otras palabras, deseo sensual, aversión o ignorancia, esos son manifestaciones de la avidez. Y esto es muy concreto, porque se siente en la mente y se siente en el cuerpo. Entonces nosotros estamos meditando, por ejemplo, con el amor benevolente y nos vamos a dar cuenta que cuando algo nos distrae, la mente se contrae. Va a haber una contracción. Esa contracción es la manifestación de la avidez. Vamos a reconocer entonces la distracción, vamos a dejar de pensar en ello y nos vamos a relajar. ¿Para qué nos relajamos? Para que la avidez se vaya. Cuando nosotros nos relajamos, lo que estamos haciendo es tranquilizando el cuerpo y la mente, que es una indicación directa que nos da el Buda. El meditador tiene que tranquilizar la mente y el cuerpo de manera activa. En otras palabras, yo no puedo esperar que la meditación me tranquilice. Tengo que tener una actitud activa que promueva la tranquilización, que es muy distinto. ¿Cómo hago eso? Relajando, soltando esa contracción que siento en cuerpo y mente. Cuando eso sucede, que es la tercera R de las 6 Rs, siento momentáneamente una calma y una apertura. En ese instante mental no hay avidez. En ese instante estoy libre de la avidez. Momentáneamente estoy experimentando algo que Bhante Vimalaramsi le decía al nirvana mundano. La sensación de que al no haber avidez estoy bien donde estoy. Desde ese mismo espacio que se produce a través de la relajación es donde sonrío y donde vuelve a surgir el amor benevolente como o la compasión o la alegría empática o la ecuanimidad como objetos de meditación. Entonces vemos que la avidez es un elemento clave a dejar ir si queremos vivenciar el nirvana. Mientras en la mente haya insatisfacción por cualquier cosa o deseo de que suceda algo que no está sucediendo en el presente, el nirvana siempre nos queda a un universo de distancia. Pero cuando el practicante madura lo suficiente y profundiza en la meditación lo suficiente, llega un momento donde se desembaraza inclusive de esos deseos
de meditar inclusive, de cualquier tipo de deseo, y empieza a entender de que la mente produce, origina de manera dependiente todas las formaciones que surgen. Cuando el meditador comprende entonces que este surgimiento es dependiente, que no hay nada en ese surgimiento en cuanto a las formaciones mentales o las sensaciones, percepciones o la conciencia, que es personal, sino que surge porque hay condiciones, y comprende directamente que es siempre el mismo juego, empieza a desencantarse de ese juego de surgimiento y empieza a poder dejar ir de una manera muy fácil. Al madurar eso, se produce que esta avidez, se produce un efecto de desapasionamiento, de tranquilización tan profunda que la avidez deja de tener condiciones. Y cuando no hay avidez, el practicante está muy bien en el presente, no necesita absolutamente nada, ni siquiera necesita el nirvana. Cuando el practicante no necesita el nirvana, experimenta el nirvana, porque no hay avidez, porque está bien donde está. Dicho esto, voy a compartir con ustedes el primer extracto, sí, que es el Samadhi Sutta, que lo vengo usando como eh, referencia para todos los links. Dice acá deseo, a mí me gusta más la palabra avidez para traducir tanja. Dice esto, diciendo bien amigo, los bhikkhus se deleitaron y regocijaron en las palabras del venerable Sariputta. Recordemos que Sariputta era el discípulo principal del Buda y les está dando eh, un discurso a unos monjes que vinieron de lejos, les está enseñando. Entonces le hicieron una pregunta más. Pero amigo, ¿acaso es posible que exista otra forma en la que un noble discípulo sea de entendimiento correcto, cuyo entendimiento es recto, que posee perfecta confianza en el Dhamma y ha llegado a este Dhamma verdadero? Es posible, amigos. Amigos, cuando un discípulo noble entiende la avidez, el origen de la avidez, el cese de la avidez y la vía que conduce al cese de la avidez, de esta forma es también de punto de vista correcto, y ahí menciona todos los eh, de entendimiento correcto y ha llegado a este Dhamma verdadero. Y entonces acá viene el asunto importante, ¿no? ¿Qué es la avidez? ¿Cuál es el origen de la avidez? ¿Cuál es el cese de la avidez? ¿Y cuál es la vía que conduce al cese de la avidez? Existen 6 clases de avidez. La avidez de las formas visuales, avidez de los sonidos, avidez de los olores, avidez de los sabores, avidez de los objetos tangibles y avidez de los objetos mentales. Con el surgimiento de la sensación se da el surgimiento de la avidez. Con el cese de la sensación se da el cese de la avidez. La vía que conduce al cese de la avidez no es más que este óctuple noble sendero. Esto es el punto de vista correcto, la recta intención, la recta forma de hablar, la recta acción, el recto medio de vida, el recto esfuerzo, la recta atención plena y el recto concentración o quietud. Cuando un discípulo noble ha entendido así la avidez, el origen de la avidez, el cese de la avidez y la vía que conduce al cese de la avidez, él aquí y ahora pone fin al sufrimiento. De esta forma también un discípulo noble es de entendimiento correcto y ha llegado a este Dhamma verdadero. Bueno, lo que nosotros entonces estamos observando acá es que Sariputta divide a la avidez en 6 clases, ¿sí? Que tiene que ver con los 5 sentidos más la mente, es decir, las 6 bases de los sentidos. ¿Por qué lo divide así? Porque la avidez puede surgir ante cualquier sensación que tengamos, ¿sí? O sea, el link anterior a la avidez es la sensación, Vedana. ¿Qué es la sensación? La experiencia presente que estamos teniendo. Y la sensación presente que estamos teniendo puede ser placentera, dolorosa o ni placentera ni dolorosa, neutral. Toda la experiencia humana que nosotros vivimos es placentera, dolorosa o ni placentera ni dolorosa. Eso es todo. Después nosotros construimos a partir de esa experiencia un montón de historias. Entonces, podemos tener una experiencia placentera, dolorosa en la vista, es decir, podemos ver algo muy hermoso, un atardecer, o ver algo muy feo, un cuerpo pudriéndose.
o algo neutro, podemos ver una silla y no tener ninguna sensación de placer o dolor inicialmente. Lo mismo para los oídos, podemos escuchar una sinfonía de Mozart y si nos gusta Mozart va a decir que bello y podemos escuchar otro tipo de música o un ruido muy fuerte de un taladro neumático. Eso va a ser una sensación auditiva dolorosa. Otra cosa también, otra sensación auditiva dolorosa es cuando alguien, por ejemplo, nos habla mal o cuando alguien nos alaba. Es una sensación placentera, auditiva. Nada más que eso. Lo mismo con un aroma o con un gusto, ¿sí? Lo mismo con la sensación corporal, que alguien nos toque de una manera o de otra, o que nos pegue. Y lo mismo con lo que pasa en la mente. Podemos tener, por ejemplo, pensamientos relacionados con el amor benevolente y sentir placer, porque estamos haciendo contacto con el amor benevolente. Entonces ese estado mental es placentero, o podemos tener contacto con la duda, con la ansiedad, con el enojo, y tenemos entonces una sensación mental desagradable. El asunto es cómo reaccionamos. ¿Qué queremos decir con cómo reaccionamos? Eso es la avidez. La avidez es la reacción a la sensación. Entonces, cuando nosotros tenemos una sensación, la mente reacciona inmediatamente, rechazándola, no me gusta, sacala, deseándola, quiero más, o neutral, en el sentido que se identifica con la experiencia. Y es muy importante notar eso. Volviendo a lo que les decía antes del meditador que va madurando, en algún momento el meditador se da cuenta de que siente todo el tiempo de que la sensación es algo que está continuamente surgiendo. ¿Por qué experimento esto ahora? Porque hay condiciones pasadas para que eso pase. ¿Sí? Estoy sintiendo algo. O sea que no tengo control sobre lo que siento, porque eso depende del pasado. Cuando la mente está lo suficientemente desarrollada, toma la sensación como lo que es, el momento presente. Toma la sensación como la experiencia presente que estoy teniendo en ese momento. Si la mente está lo suficientemente ecuánime, es decir, balanceada, no va a reaccionar en ese sentido ni a lo placentero ni a lo doloroso, y tampoco se va a identificar. En otras palabras, vamos a dejar de saltar encima de las experiencias para tenerlas. Si ustedes se observan con atención, se van a dar cuenta de que saltan encima de las experiencias, saltamos, vamos en búsqueda, queremos, nos chocamos con las experiencias, en vez de que en general permitamos que las experiencias surjan a su debido momento. Nos estamos en general atiborrando de experiencias o rechazando las experiencias, en vez de verla como algo que es inherente al samsara. Si estoy en el samsara, voy a sentir, voy a experimentar. Sin embargo, puedo no reaccionar, puedo no sentir avidez, puede no surgir la avidez frente a la sensación. Y esto nos lleva a algo em, muy profundo que tiene que ver con el nirvana. Ustedes saben que dentro del canon Pali el nirvana tiene, se utilizan 30 expresiones diferentes para describir el nirvana, para definirlo, porque no se puede describir. Una de las definiciones del nirvana es asankata, no creado, no preparado. Asankata sería como lo contrario de sankara, de preparación mental. En el nirvana no hay preparaciones mentales. En el nirvana cesan, terminan, ¿sí?, todas las formaciones mentales. Otra definición interesante es que en el nirvana no hay sensación.
Curioso, ¿no? Uno descansa del sentir mismo. Esto es muy fuerte, porque esto es lo que hace justamente tan irónica y tan maravillosa la experiencia del nirvana. No lo puedo experimentar. La mente condicionada no la puede experimentar. Sin embargo, se experimenta. Cuando después hay los comentarios, experimenté el nirvana y me pasó alivio, esto, lo otro, eso es simplemente la mente condicionada construyendo un nuevo concepto sobre el nirvana. Pero el nirvana es el descanso absoluto. Si lo quieren poner de alguna manera, el Buda lo dice, esto es pacífico, esto es sublime, esto es el abandono de todas las formaciones mentales, esto es nirvana. Nirvana es ni, no, vana, fuego, sin fuego. ¿Qué significa sin fuego? Sin avidez. Imagínense por un momento la extremada paz que trae eso. Muchos de ustedes han experimentado los yanas, pero aún así un yana en relación a lo que es el nirvana no es una experiencia ni comparable. ¿Por qué? Porque el yana es condicionado, el nirvana no. El yana es un estado donde yo no tengo obstáculos en la mente y momentáneamente estoy libre ¿de qué? De los obstáculos. Depende en qué yana esté. Y es una experiencia enormemente placentera. Es divina en ese sentido, porque corresponde al estado mental que tienen ciertos dioses, ciertos devas, ciertos brahmas, en ciertos planos. Bueno, el nirvana no está ni en ese lugar. Con esto no les quiero decir que hay más o menos placer, simplemente que está más allá del dolor y el placer, inclusive más allá de la ecuanimidad. Para que el nirvana surja, la avidez tiene que cesar. Por eso, con la cesación de la avidez, no se da el apego, no se da la existencia, no se da el nacimiento, no se da la enfermedad y la muerte y el sufrimiento. El punto entonces tan importante acá de la avidez es que es una compañera nuestra constante. La avidez no es una fuerza, llamémosle, titánica. Sin embargo, es constante. Y muchas veces el practicante no se da cuenta que la mente está ávida. Entonces tiene la avidez de experimentar el jhana, tiene la avidez de meditar y después la mente está inquieta. ¿Por qué? Por esa avidez. Porque la avidez en sí misma es un estado mental malsano. La avidez se vive como una carencia. Me falta algo. Y con esto me voy a introducir ahora en el segundo sutta. Está en inglés, lo voy a ir traduciendo de a poco. Este sutta a mí me encantó cuando lo leí. Me parece un sutta maravilloso para describir claramente de qué se trata la avidez. Eh, espérenme un segundo. Eh, Este es el Telanguttara Nikaya 4, libro 4, el 199. Es un sutta cortito que se llama Avidez, ¿sí? Se llama Tanja Sutta, el sermón sobre la avidez. Y dice así: monjes, les voy a enseñar a ustedes sobre la avidez. El entrampador que ha fluido a lo largo, se ha expandido y ha tomado, en el cual el mundo está envuelto y, bueno, les dejo envuelto, como una, eh, como una tela o como una
tela de araña, está entrampado, ¿sí? Como una enredada bola de hilos. Sí, como entramado, sí, pero no es entramado, porque el entramado tiene un orden. Esto es un bollo, ¿sí? La bola de espagueti, ¿vieron el bollo del que se les hace en el hilo? Bueno, eh, como si fueran eh, hojas todas mezcladas. Esto no va más allá de los planos de, bueno, acá dice la palabra transmigración, a mí no me gusta esa palabra porque confunde, es decir, no va más allá de los planos de existencia, de ir de una vida a la otra, más allá de los planos de deprivación, del dolor, de los malos, las malas, el mal destino, ¿sí? Escuchen muy bien que voy a hablar. Sí, señor, respondieron los monjes. El bienaventurado dijo, ¿y qué es? ¿Y cuál es, sí? La avidez, que es el entrampador, ¿no? Que fluye a lo largo, se expande y atrapa, el cual el mundo está atrapado como si fuera una bola de hilos que está como si fuera entrampado en una... ¿Me hace acordar como el bosque de espinas que queda uno atrapado? Bueno, esa es la imagen. Eh, Estas son las 18 tipos de avidez de las verbalizaciones que dependiente en lo que es en relación a lo interno y hay 18 verbalizaciones dependiente de lo que es externos. ¿Sí? Ahora vamos a ver por qué. ¿Cuáles son las 18 verbalizaciones que son internas? Son, yo soy, ¿sí? Eh, yo voy a ser, yo estoy aquí, yo voy a ser, yo soy de esta manera, yo soy de otra manera, yo soy malo, yo soy bueno, yo sería, yo voy a ser, yo quizás sea, yo quizás esté acá, yo quizás sea de esta manera, quizás sea de otra manera, quizás sea aquí, quizás sea de esta forma, quizás sea de otra manera, yo seré o yo estaré allá. Yo seré de esta manera o yo estaré de otra manera. Estas son las 18 verbalizaciones dependientes de lo que es interno, en relación a lo interno, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿qué está diciendo el Buda? El Buda está diciendo, cada vez que en la mente surge, yo soy así, yo soy malo, yo soy bueno, yo voy a estar de esta forma, yo voy a estar de esta otra forma, ¿sí? Yo me voy a ir de vacaciones a Tailandia, yo voy de vacaciones a Uruguay. Yo quiero meditar más en el futuro para no tener problemas, yo no quiero meditar. Cada vez que surgen todos este tipo de proyecciones, que esto es lo importante, proyecciones. ¿Qué estoy haciendo? Estoy preparando mi mente, formando en mi mente el deseo de que ocurra algo de cierta manera o de que yo sea de cierta manera o que yo no sea de cierta manera. Yo no me quiero enfermar, yo quiero estar sano. Todo eso es avidez a través de las verbalizaciones. ¿Qué son las verbalizaciones? Cómo ustedes se hablan a ustedes mismos. Entonces se pueden captar ustedes, por ejemplo, criticándose a ustedes mismos. Yo soy malo, yo soy un perdedor, yo soy un ganador, poco importa de qué lado de la balanza se pongan. En ese lugar hay avidez. No están viendo con sabiduría porque se lo están tomando personal. ¿Qué significa esto? Que no están observando cuál es el estado de la mente y están tomando el estado de la mente como yo. Si yo digo yo soy bueno, me considero permanentemente bueno. Yo soy malo, me considero permanentemente malo. Eso no es lo mismo decir que hago una acción meritoria o demeritoria, una acción que lleva a lo sano o una acción que lleva a lo insano. Por favor, cuando estoy hablando de esto, no nos confundamos, no seamos en ese sentido abogados, no estamos hablando de una manera de hablar, ¿eh? Estamos hablando de una manera de sentir y vivir la vida. Otra forma donde la avidez también se muestra es yo quiero bajar de peso, yo quiero subir de peso. Cualquier cosa que tenga que ver con un deseo
que se transforma en obsesivo en la mente, eso es avidez. Por lo tanto, ¿entienden por qué el Buda lo describe como el entrampador? Porque está prácticamente, constantemente en la mente. Pero cuando ustedes se sientan a meditar y sueltan y se relajan, sienten algo distinto. Sienten como hay algo de lo cual se aliviaron. Ese alivio es que la mente no tiene avidez. Y por ejemplo, cuando eso se cultiva, en algún momento la mente entra en llana. Cuando la mente entra en llana, en ese momento no hay avidez. Entonces se puede vivenciar la experiencia sin la avidez, es decir, vivir la sensación sin avidez, sin desear que se quede, sin tratar de echarla, sin identificarse con eso. En otras palabras, sin intentar controlar lo que estoy sintiendo o lo que estoy experimentando. ¿Y cuáles son las 18 verbalizaciones, o sea, las avidez verbalizadas, dependiente de lo que es exterior? Hay, por ejemplo, yo soy debido a esto o por medio de esto. Yo llegaré a ser, eh, yo estaré ahí por esto o yo voy a ser de esta forma debido a, a eso, o yo diré de otra manera debido a esto, o seré malo debido a esto, soy bueno debido a esto, o quizás sea debido a esto, quizás esté ahí debido a esto, o quizás sea de esta manera debido a esto, o quizás sea de otra manera debido a esto, ¿sí? Ojalá yo sea debido a esto, ojalá esté ahí debido a esto, ojalá, etcétera, ¿sí? Es decir, es todo lo que vimos antes. Pero en este caso está agregado algo más. Ya la mente está buscando un apego, una asociación. ¿Ven cómo la avidez y el apego están juntos? Entonces, fíjense qué suele pasar. Cuando a mí me pasa algo, tengo una experiencia y no me gusta, enseguida la mente lo que hace es, no me gusta porque. Hay gente que ni siquiera registra que le gusta o no le gusta de una manera muy superficial y se va con la mente a justificar el disgusto o el gusto. Ni siquiera puede ver ese estado previo de avidez. ¿Por qué? Porque resulta más fácil observar lo que pienso al respecto que la experiencia que estoy teniendo, que la sensación inicial. Entonces paso de la sensación, de la experiencia, a la justificación. Y no veo que en el medio hay algo que me gusta o no me gusta. Y si es algo que me gusta o no me gusta, no lo voy a ver en general como una reacción. Lo voy a dar por natural. Es natural que me guste o no me guste algo. No, no es tan natural. Es decir, sí, es una cosa condicionada, pero yo puedo observar que ese gusto o disgusto es la causa del sufrimiento y la insatisfacción. Por eso dice que están estas 18 formas de verbalización ávidas, dependiente de lo que es interno, las 18 de lo que es externo, y por eso se le llama las 36 clases de verbalizaciones ávidas, ¿sí? Entonces después dice que hay estas 36 verbalizaciones que tienen que ver con el pasado, con el futuro y con el presente, y por eso habla de las 108. Más allá de los números que no son importantes, lo que ocurre es que yo puedo tener avidez por un pasado mejor, o puedo tener por una avidez porque no quiero que vuelva ese pasado, puedo tener avidez por ese presente, o puedo tener avidez por lo que suceda en el futuro. Poco importa en ese sentido, pero vemos que la avidez es una cosa que nos vive moviendo de qué, de aceptar lo que está sucediendo en el presente. Que es entonces algo muy importante. ¿Por qué la avidez surge con esta fuerza? La avidez surge con esta fuerza porque entre la sensación y la avidez, lo que surgen, lo que hay entre medio de ellas, son las tendencias subyacentes,
que no voy a hablar hoy porque es muy largo, voy a hablar la charla que viene, el mes que viene, donde vamos a ver por qué la avidez surge con fuerza, porque hay una tendencia subyacente en la mente. ¿Qué significa eso? Que ya hay ciertas preparaciones mentales, ciertas formaciones mentales más profundas que cuando no hay atención, por eso surge el rechazo, por eso surge el deseo sensorial, por eso surge el deseo de existencia, la duda, ¿sí? La ignorancia. Todas estas tienen que ver con esas tendencias subyacentes. Pero cuando yo estoy lo suficientemente atento, esas tendencias subyacentes no encuentran condición, entonces la avidez no puede surgir. Por eso la atención es el guardián de la mente. La atención es recordar que la mente se va a mover. Y si yo observo cómo se mueve la mente y observo esos movimientos como impersonales, observo esos movimientos como causales, es decir, condicionados que surgen y cesan, la avidez no puede surgir. La avidez va a tener condición para surgir cuando haya una tendencia subyacente, cuando hay una noción de yo. ¿A quién no le gusta? ¿A quién le gusta mucho? ¿Quién se cree que esa experiencia es yo soy buen padre, yo soy buena madre, yo soy buen trabajador? Eso es avidez, eso es identificación. En otras palabras, cuando la experiencia nos toca los botones, se da la condición para que surjan esas tendencias subyacentes y por eso surge la avidez. Me gusta mucho, no me gusta mucho, o yo soy eso, o yo no quiero ser eso. Esto hace que el buen humor sea muy importante, porque como la avidez es una compañera constante, nos tenemos que tomar lo que pasa en la mente con buen humor. Y tenemos que aprender a observar esas tendencias y esos movimientos como nada más que eso, tendencia y movimiento. Si yo me empiezo a criticar, si yo me empiezo a juzgar, si yo me empiezo a pegar o me empiezo a engrandecer de mí mismo, que soy el mejor o lo que fuera, ya estoy entrampado. Ya estoy considerado que yo soy eso, que eso soy yo o eso es mío. Y ya estoy atrapado, ya tengo una noción de un yo. Y estoy ávido de mantenerla, esa idea de yo, si es positiva, estoy ávido de sacármela de encima, la rechazo completamente si no me gusta, y todo eso está relacionado entonces con estas cadenas o grilletes más sutiles que son la ignorancia y el orgullo. Soy mejor, soy peor o soy igual, que también es un problemita ser igual, porque todas esas son categorizaciones que hace la mente que en realidad no existen. Están basadas en una idea de yo, porque se refiere siempre al otro, en vez de ser cosas que surgen y cesan por su propia condición. Entonces, ¿qué nos damos cuenta para redondear? Hay una sensación, a partir de esa sensación surge la avidez, que es nuestro tema central de hoy, y a partir de ahí surge el apego, que son las explicaciones que le doy a ese me gusta, no me gusta. Estos tres estadios, estos tres peldaños, estos tres eslabones, pasan muy rápido. ¿Entienden por qué la meditación entra como un elemento fundamental? Porque cuando la meditación entra como elemento fundamental de entrenamiento de la mente, puedo empezar a ver directamente la sensación sin que surja avidez o sin que surja apego. En otras palabras, puede haber avidez y me encuentro pensando, hago 6 Rs, dejo ir esos pensamientos, me relajo para que la avidez desaparezca y vuelvo al amor benevolente. Entonces, ¿ven lo que estamos haciendo cuando estamos meditando? Entrenando el poder ver y abandonar, dejar ir esas reacciones que tiene la mente a lo que sentimos en el presente. En otras palabras, estamos entrenando o madurando el dejar de intentar de controlar la experiencia que tenemos
porque no la podemos controlar. No hay forma de controlar lo que sentimos, pero sí podemos decidir qué hacemos con eso que sentimos. Y eso lo es todo. En la medida que yo voy madurando en la mente y dejando ir, voy dando las condiciones para que en el futuro esas decisiones que tome me resulte cada vez más fácil dejar ir o no. Si cada vez estoy más identificado con mis reacciones, cada vez las justifico más, estoy cultivando la mente para tomarme las cosas cada vez más personal, hasta que llega un momento que considero a enemigos a todo el mundo y me vuelvo un paranoico. Y si continúo por ese camino, puedo hasta quebrar mi mente y tener un brote psicótico, por ejemplo. Cuanto más fuerte es nuestra reacción a algo, más personal nos lo tomamos, más trabajo tenemos que hacer con eso para dejarlo ir. Entonces esto nos deja en la puerta un lindo regalito. El sufrimiento, que es la primera noble verdad, tiene como causa la avidez. ¿Qué era la avidez? La reacción que yo tengo a lo que experimento. Entonces el sufrimiento es, o la insatisfacción, es el resultado de mi reacción a lo que estoy viviendo. Nadie me hace sufrir. Es como yo me tomo eso. En otras palabras, me tengo que hacer absolutamente responsable de mis propias reacciones. Y cuando puedo abandonar mis reacciones, me voy a dar cuenta que tengo la mente mucho más amorosa, mucho más compasiva, y no hay sufrimiento cuando eso pasa. Porque no estoy esperando, no estoy ávido, no estoy anhelando, no tengo ansia, no tengo el deseo de que las cosas sean de una manera diferente a como son. Porque no estoy esperando yo. Las cosas ocurren, no ocurren para mí, no ocurren por mí. Yo no soy el centro del universo. Las cosas ocurren. Cuando yo me lo tomo personal, me entrampo, sufro. Cuando yo dejo ir y puedo ver que simplemente es un estado mental que surge y que si yo lo abandono cesa a su debido tiempo, no hay sufrimiento, hay alivio. Nadie es el responsable de nuestro sufrimiento excepto nosotros mismos. Bien, preguntas que tengan, dudas sobre la meditación, sobre esta charla, sobre lo que ustedes quieran. Mientras van pensando, les voy contando un poco. Mañana tenemos el estudio de sutas a la misma hora y vamos a seguir con la vida del Buda y relacionándolo con nuestra práctica meditativa. Mañana creo que nos toca el capítulo de la iluminación del Buda, del despertar. También les quiero contar que este viernes que viene empieza el retiro de 10 días online, ¿sí? Quedan muy poquitos lugares, ¿sí? Creo que quedan uno o dos lugares más. Eh, y bueno, por ahora no tengo ningún otro anuncio más. Preguntas que tengan. Perfecto, están sin avidez por preguntas. Excelente. Sí, Eh, Me parece muy interesante lo que comentabas, que el sexto eslabón, el apego a las explicaciones, asociaciones que nos solemos hacer, tiene que ver con las tendencias habituales que uno tiene. Muchas de esas son inconscientes, da la impresión.
Y bueno, no, sin intentar caer en buscar explicaciones, cómo uno puede trabajar para, no sé, desbloquearlos, pero entiendo que siempre que hago estas preguntas, me aparece la respuesta, sentate, medita, practica, seguí participando. Sí. Bueno, esa era la pregunta. Eh, Primero te pongo en limpio algo, ¿viste? Eh, Tomando el eslabón de la sensación como experiencia presente, a partir de ahí surge la avidez, que es la reactividad de la mente a esa experiencia. A partir de ahí surge el apego, que son las explicaciones que me doy. Y a partir de ahí surge la existencia o las tendencias habituales, que es cómo nuestra mente suele delinear lo que nosotros llamamos, entre comillas, nuestra personalidad o una idea de personalidad. Luego de eso viene la acción concreta, hablar o actuar en el mundo. Entre la sensación y la avidez están emergiendo las tendencias subyacentes, que además alimentan un montón todo este proceso que te menciono. Y también son alimentos de las tendencias habituales. Esas tendencias habituales suele ser, o baba, que es la existencia, es donde se acumula el karma porque es lo que nos lleva a actuar y hacer. Cuando digo el lugar donde se acumula el karma, por favor no se imaginen una cajita o nada, simplemente es el momento en la mente donde ocurre eso, donde yo tengo esta forma habitual de actuar y de pensar o de ser, entre comillas, y por eso actúo. Explicándote esto y volviendo ahora a tu pregunta, es necesaria la meditación para poder observar esto como proceso y no verlo como compacto, porque el asunto es que lo vemos como compacto, como algo compacto. Yo soy. Cada vez que yo veo algo y digo, Yo soy así", estoy siendo ignorante, no por el decirlo, sino por lo que estoy sintiéndolo verdaderamente. Es decir, ¿qué quiero decir con ignorante? Estoy teniendo una noción de un yo frente a un estado mental, porque me surge un estado mental desagradable, yo soy así. No, es solamente un estado mental que dura nada. Pero si yo lo empiezo a alimentar con pensamientos, empieza a durar. Se empieza a multiplicar esta experiencia, la vida resultante, el apego, etc. Como eso se produjo muchas veces en la vida, yo termino haciéndome, teniendo la creencia de que yo soy una persona dudosa, yo soy una persona tímida, yo soy una persona enojona, yo soy una persona impetuosa, o lo que fuera, que es lo que decía el Sutta, yo soy esto, quisiera ser de otra manera. Pero lo único que está pasando es que hay un estado mental, el que sea. Y eso es todo. El asunto es qué hago yo con eso. Por eso la sonrisa ayuda, porque te ayuda a tomártelo con buen humor, de que, uy, otra vez pisé la piedrita. Y vos dijiste algo al final de tu pregunta, ¿te acordás? Hablaste de la meditación y hablaste de qué. Sí, ¿Podrías repetirlo? sinceramente palabra por palabra no, pero entiendo que siempre que me aparecen estas preguntas me aparece siempre la respuesta obvia que para esto necesito verlo claramente y para desarrollar esta visión correcta hay que sentarse a meditar. Sin embargo, como Sí, la pregunta respecto a las tendencias es como yo tengo una dificultad bastante importante para sentarme a meditar,
y sostener la práctica, bueno, de ahí la pregunta, porque bueno, la solución es sentarse a meditar. Mis tendencias habituales son una marcada dificultad para hacer determinado tipo de tareas, como por ejemplo sentarse regularmente a meditar de determinada manera, etc. La, Entonces, entiendo que sí, termino en un bucle del cual me es difícil salir. perfecto. El bucle se produce porque vos tenés la expectativa de que tendrías que sentarte a meditar de cierta manera, cierta cantidad de veces. Mientras esa expectativa, esa exigencia, ese anhelo, esa obsesión en tu mente esté presente, no importa lo que vos hagas. Y te voy a dar ahora un contraejemplo, digamos, como te conozco. Vos has tenido periodos de tu entrenamiento donde te sentabas todos los días y la insatisfacción no se te iba, porque era reemplazado. Bueno, ahora me siento todos los días, pero la meditación me pasa esto. Mirá cómo la avidez enseguida ya se camufló de otra cosa. Ahora, ya este tema que es tan importante para mí, que es sentarme todos los días, ya lo resolví. Ahora me siento y me pasa esto. Y ahora la avidez cambia de lugar. Ahora, en vez de ser que yo me siento todos los días, es que la meditación no va para el lugar donde supuestamente debería ir. ¿Viste cómo funciona? La avidez es la humedad, el alimento para que crezca esa frustración. Pero pongámosle que uno no tiene un plan para sentarse. Porque fíjate qué loco, porque esa avidez no te permite conectarte con el deseo de sentarte. Y cuando estás sentado, esa avidez no te permite entrar en contacto con el disfrute de la meditación. Y cuando entras en llana, esa misma avidez es la que no te permite reconocer que al salir del llana, que es un estado, es algo que vos has logrado en el sentido del cultivo de la mente. Entonces fíjate que no importa qué estés haciendo, la avidez aparece. Y si yo no la reconozco como qué, como la expectativa, ¿qué engendra eso? Duda. Yo no puedo hacer esto porque no cumplo los requisitos. ¿Y de quién dudo? De mí mismo. No sirvo para meditar. Sí, medito, pero no medito bien. Sí, bueno, llegué al quinto yana, pero no llegué al nirvana. Siempre hay un pero. Sí, entré en la corriente, pero no soy un arahant. Fíjate qué tramposa que es la mente. Cuando está, cuando la atención no está presente. Pero cuando la atención se hace presente, vos empezás a entender, pará, este es otra vez el mismo cuento. Nunca lo que hago es suficiente, siempre tiene que haber más. ¿Qué significa que tiene que haber más? Un estado mental de ansiedad, de duda y de aversión. Y son estados que hay que dejar ir. No porque lo que señalen sea correcto, porque esto es lo tramposo de la mente, que el otro día lo hablaba con Sabrina. En una charla el jueves que tuvimos estuvo muy buena, porque la pregunta que hizo fue muy buena. Fíjate, cuando la mente duda si lo estoy haciendo bien o no, o cuando la mente está aversiva con respecto a una actividad que estoy realizando en relación a mi performance, si es buena o no, yo le creo a la avidez, le creo a la duda, creo que la duda es verdad, creo que la aversión es verdad. Y no, son estados engañosos, esa aversión no es real. Es un estado que surgió. ¿Por qué? Porque hay una expectativa, es decir, tengo un anteojo, el anteojo de la expectativa, por eso surge la aversión. Pero si yo suelto la expectativa, si yo suelto la avidez y me relajo, no hay aversión, no hay duda. ¿Qué pasó? Ese estado de aversión alimentado por la avidez, como solté la avidez, desaparece y surge calma y espacio. Y surge una sonrisa.
Y cuando esas condiciones cesan, bueno, surge ansiedad de vuelta. Dejó de ir la avidez y vuelve a surgir espacio y meta. Entonces, ¿qué estoy teniendo? Continuos estados mentales, agradables y desagradables. Continuas experiencias, agradables, desagradables o neutras. Pero qué loco, ¿no? Vos dijiste algo cuando hiciste la pregunta, es que siempre lo mismo, dijiste. Y mencionás eso, y eso es algo muy importante, que siempre me pasa tal. Siempre vengo con la misma pregunta, dijiste. ¿Sabes qué significa eso? Que parecería que todavía no estás cansado de esa pregunta. No estás cansado de ese funcionamiento. Todavía no lo ves como un funcionamiento, lo ves como yo. Todavía lo veo como personal. Yo debería ser otra persona, que fíjate qué es lo que dice el sutta, ¿eh? Yo debería sentarme todos los días. Es exactamente lo que dice el último sutta que leímos. Yo debería estar haciendo tal cosa. ¿Por qué deberías? Porque eso es lo que hace un buen meditador, donde está escrito que es un buen meditador o un mal meditador. Esa avidez es la que no te permite sentar, porque es tan fuerte la exigencia que ni loco me quiero sentar, porque cuando me siente voy a tomar contacto con una miríada de sensaciones desagradables que van a surgir, porque mi mente estuvo ávida. ¿Qué significa ávida? Estuvo criticona, malhumorada, enfurruñada con algo. Y cuando yo me siento a meditar, la meditación es el espejo de la mente, va a surgir lo que está ahí. Por eso es lo que hablamos al principio. La actitud es tranquilizar voluntariamente la mente y el cuerpo. Es una actitud que el meditador se tiene que permitir. Entonces, ¿ves cómo la sabiduría te viene a auxiliar acá? El recto punto de vista, el recto entendimiento que habla de Sariputta, ¿qué es? Observar que hay causa y efecto. Observar que hay experiencias mundanas y transmundanas. Por ejemplo, la mente ordinaria y los llanas. Experiencias que vos ya has tenido. Sin embargo, aunque vos notás que hay condiciones para cada una de esas cosas, vos no las ves como condiciones. Seguís creyendo que es un logro personal o una falta de logro personal. Y como estamos tan enrollados en ser buenos meditadores, en ser buenos alumnos, en ser buenos maestros, en ser buen esposo, buena esposa, lo que ustedes quieran, queremos completar esa idea de personalidad que nos frustramos muy fácil. Pasa un ambientito y ya nos duele, ya nos enojamos, nos frustramos. Miren qué frágil que es esa idea de yo, que aunque nada ya nos paspamos. Y lamentablemente no hay crema para la mente, para aliviar la paspadura. Entonces, ¿la solución es meditar más? No lo sé. La solución es empezar a observar desde otra perspectiva cualquier actividad que haga. Cuando yo hago una actividad, ¿esa actividad en sí misma es lo importante o es un fin para otra cosa? ¿Viste? Porque si es un fin para otra cosa, ya hay avidez. No es importante que yo me siente. Yo me siento para calmarme. Ya hay avidez. Yo me siento para alcanzar el nirvana. Ya hay avidez. No digo que ese deseo no sea bueno, pero lo tenés que soltar. Yo me siento para estar en el cuarto llano. Hay avidez. Ahora yo me siento para sentarme y nada más que para sentarme, no importa lo que pase en la meditación. Yo me voy a poner a lavar los platos, no para terminar rápido, sino porque hay que lavar los platos. El mejor, les voy a dar un ejemplo concreto. Último momento del día.
10:30 de la noche, 11 de la noche. Están cansados de todo el día. Hay que lavar los platos y guardarlos. Si les pasa eso, cualquier tarea que ustedes vean cansina, observen cómo la mente se pone dura, se pone aversiva y dice, esto no lo quiero hacer. Si ustedes hacen 6 Rs y lo hacen lentamente, como si se burlaran, si tomaran en broma el mismo rechazo de la mente, ah, ¿no te gusta? Ahora lo vamos a hacer igual, para que te quejes. Pruébenlo, se van a reír un montón. Ah, ¿no querés? Ahora lo vas a hacer igual. Yo me hago eso mucho a mí, cuando veo que la mente se me pone así, ah, ¿no te gusta? Mirá qué loco. Ah, ¿querés terminar? Vas a terminar la semana que viene. ¿Te querés sacar de encima el trabajito este que tiene que ver con trámites y cosas? Bueno, mañana lo continuamos, ¿sabes? Ahora no lo vas a hacer con la mente así, lo vas a hacer mañana. Y si mañana tenés la mente igual, tampoco lo vas a hacer. Hasta que la mente no esté abierta, no lo vas a hacer. Y entonces a veces tardo 4 días en hacer algo. Hasta que la mente está abierta y de repente estoy haciendo algo que de ninguna manera me es agradable de hacer, pero empiezo a prestar más atención. Y empiezo por ahí hasta inclusive a aprender algo. Hay que ser un poco entonces cómico cuando viene esta pesadez mental de, oh, esto no lo quiero hacer. Ah, ¿por qué? Porque al Señor no le gusta. ¿Y por qué al Señor no le gusta? ¿Qué? ¿El Señor quién es? Yo. Es mi tiempo. Son mis cosas. Mirá vos. Entonces, ser cómico con las cosas y desafiar a la mente. Así que no te gusta, bueno, lo vamos a hacer igual. Mirá vos. Aunque a vos no te guste. Entonces te vas a sentar en la silla a meditar y la mente se va a querer ir. Ah, te querés ir, pero no te podés ir, te tenés que quedar quietito, acá. Y vas a notar todas las pataletas que hace la mente, como un bebé que quiere el chupete, quiere su juguete y patalea y patalea, patalea, mirá, nos vamos a patalear 3 horas, ¿eh? Pero te vas a quedar acá. Es muy gracioso si uno se lo toma así, porque uno entonces empieza a abrir a que lo que siente no lo puede dominar. Y empieza entonces a desarrollar un cierto grado de tolerancia, en otras palabras, de ecuanimidad. Ah, estoy incómodo, pero puedo sonreír igual, aunque lo que esté viviendo no sea lo más cómodo del mundo. Pero te aseguro que no es como yo quiero. Lavar los platos a las 11 de la noche y guardarlos no es lo que yo quiero. Me levanté a las 6:30 y no es lo que quiero. Y además ando buscando algún culpable para que haga, o haga el trabajo por mí o acusarlo de alguna cosa. Ya veo, observo cómo la mente anda buscando algo en donde descargar la frustración que tengo. ¿Quién se está produciendo sufrimiento? Yo. ¿Quién se está tomando personal las cosas? Yo. Solo hay que lavar y secar. Tranqui, tómate tu tiempo, hacelo y andate a dormir. Y se terminó. O deja todo sucio y a la mañana lo encontrás lleno de cucarachas. También es una decisión. Entonces, ¿ves lo que digo que uno trata de luchar con lo que siente? Trata de doblegar lo que siente y uno fracasa. Ahí es donde uno tiene que estar cansado, ¿me entendés, Ismael? Ahí es donde viene el desencanto. ¿Por qué trato todo el tiempo de forzar, de hacer fuerza para que sea de otra manera? Entonces, en vez de plantearte me tengo que sentar todos los días, hacé sadu sadu cuando te sentás. Me senté una vez, buenísimo que me senté una vez. ¿Por qué me tengo que sentar 7 días por semana? 7 días por semana, ¿sabes qué es? La tarjetita deportiva. ¿Cuánto vino a entrenar usted 7 veces al gimnasio? Ah, muy bien. ¿Usó su presente? No, no es así.
Pero si vos realmente te entregás al momento que practicás, te sentás una vez, te sentás una vez. Ok. Y por ahí después no te sentás 2, 3 días y de repente te volvés a sentar. Entonces no hay expectativa de sentarse más. Cuando me siento, me siento. Y cuando no me siento, no me siento. No hay debería. Porque lo que me hace sufrir es el debería, es la exigencia, la expectativa, la avidez. Observalo eso, no solo en respecto a la meditación. Observalo eso en todas las actividades que vos haces. ¿Estoy haciendo la actividad o estoy esperando que la actividad me dé algo? Me haga lograr algo, me haga ser alguien, lo que fuera. Fíjate, es muy simple. Si esa estrategia que yo te propongo no te funciona, fíjate si el estar continuamente demandando te lleva a tu objetivo o no. Y yo te aseguro que no. Ahí es donde viene el abandono de la opinión personal, la opinión de cómo deberían ser las cosas, porque no son así. ¿Sentar más? No sé. ¿Sentar sonriendo? Sí. ¿Cocinar sonriendo? Sí. ¿Lavar el auto sonriendo? Sí. ¿Lavar los platos sonriendo? Bueno, usted me pide mucho, maestro. Sí. La sonrisa y el sentido del humor son fundamentales para no tomarse en serio algo que no lo es. Algo que es una burbuja en un torrente de agua, nada más. Ok. Bien, ¿alguna pregunta más? Ok. Para redondear la respuesta a Ismael, que además me parece que es una respuesta que nos viene bien a todos. Fíjense lo que dice el último sutta, las verbalizaciones mentales. Las verbalizaciones es cómo nos hablamos a nosotros mismos. La crítica así destructiva, el juicio, la opinión dura, todo eso es avidez, ¿eh? Fíjense cuando ustedes se juzgan a ustedes o juzgan a otra persona con dureza, se van a sentir mal. Sean muy cautos entonces cuando ustedes ven que la mente empieza a emitir un juicio, déjenlo ir. Uy, ¿ves? Otra vez yo estoy haciendo lo mismo. ¿Cómo? 6 R's. No seguir por ese lugar, porque voy a encontrarme con más sufrimiento, voy a encontrarme con una proliferación mental que me va a ahogar. Bueno, muy bien. Vamos a compartir mérito. Que los que sufren El sean libres sufren de sea libre sufrimiento, de que los sufrimiento y los aterrorizados aterrorizados e intrépidos intrépidos sean, sean. que los Que los afligidos se afligidos se despojen de despojen de todo todo, dolor y que los todos seres los seres encuentren encuentren alivio. alivio. Todos los Que seres todos los seres compartan este compartan mérito este mérito nuestro que nuestro así para hemos el logro de adquirido para el logro de todo de todo tipo de felicidad. felicidad. Los seres que Que los habitan seres el que espacio habitan y el la tierra, espacio y la tierra, Devas y Nagas, devas y nagas de gran poder, compartan este mérito compartan este mérito y que nuestro por mucho y que por tiempo mucho tiempo protejan la dispensación del Buda. Sadhu, Sadhu, sadhu. sadhu, sadhu. Muchas gracias, gente. Que tengan lindo sábado y amanezcan bien Gra- mañana. Gracias. Chao a todos. Gracias, salud.